Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora volver a analizar un tema del que en su momento nos hemos ocupado en este y en otros espacios. El reclamo de los veteranos de guerra, los héroes de Malvinas, que además de participar del conflicto bélico del Atlántico Sur, además de tener que ponerle el cuerpo al frío, a la falta de recursos, buena ropa, calidad de alimentos, tuvieron que soportar ser sometidos a delitos que son inaceptables, abusos de poder que se transformaron en torturas. Bueno, esto ha generado decenas de denuncias hacia un centenar de militares. Esta semana los excombatientes participó de esta acción la Secretaría de Derechos Humanos del CECIN, que es el Centro de Excombatientes de La Plata. Se movilizaron a la Corte Suprema porque se espera que con un fallo la Corte empiece a juzgar estos episodios. Voy a saludar al abogado que asesora a los veteranos de guerra y a quienes han sido sometidos a estos vejámenes, el doctor Jerónimo Iraola. Un gusto, gracias por aceptar esta entrevista, Jerónimo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo se enmarca esta situación antes de llegar al punto de protesta esta semana en la Corte? ¿Cómo se produjo la historia de estas denuncias que de a poco fueron sumándose una tras otra, Jerónimo? No, bueno, a ver, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 40 años de iniciada y finalizada la guerra y a 15 de iniciada la causa en la que se investigan las torturas a los soldados conscriptos durante la guerra, está vulnerando derechos humanos. La Corte tiene en su poder, bajo su órbita, una decisión central que tiene que ver con habilitar la instancia para que justamente los 176 soldados que declararon haber sido torturados o haber presenciado en forma directa la tortura de sus compañeros puedan encontrar una caja de resonancia en la justicia, una investigación diligente y eventualmente la sustanciación de un juicio oral y público que, tal como manda la Constitución Nacional, es la única instancia, el único hito que puede derribar la presunción de inocencia, con lo cual nosotros estamos pidiendo un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Criminal competente que juzgue de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y que condene, porque entendemos que hay elementos de prueba suficiente, a los artífices de la tortura durante la guerra. Pero para ello la Corte Suprema tiene que habilitar esta instancia y es por eso que 15 años después estemos conversando sobre esta situación, sobre un detalle jurídico, nos da la pauta de todas las deudas que el Poder Judicial de la Nación tiene en relación a Malvinas. ¿Por qué se tardó tanto en presentar la primera denuncia por estas torturas, doctor? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Bueno, los procesos de las víctimas son procesos muy personales, pero sobre todo hay que apuntar a un elemento que es central, que es que un poco antes de finalizar la guerra, pero sobre todo a partir de la finalización del hecho bélico, las Fuerzas Armadas instrumentaron un plan orientado a silenciar, a que reinara la impunidad. Este plan tuvo que ver con, como decía, una imposición de silencio a los soldados, que pensemos aquellos soldados que habían sido torturados en el teatro de operaciones, en el desarrollo de la guerra, llegaban al continente y eran recibidos por sus torturadores, quienes les decían que si hablaban iban a tener consecuencias, iban a sufrir consecuencias. Pensemos lo que implica para una víctima, para un joven que viene hambreado, famélico, en muchos casos desnutrido, habiendo sido torturado, el mismo torturador, el mismo hambreador, se siente frente a frente y le haya dicho, bueno, vos te tenés que callar porque vas a tener consecuencias, porque sabemos dónde vive tu familia y demás. Todos estos fenómenos incidieron. Y en paralelo que hacían esto con los soldados, construían un relato épico, un relato de gesta militar y de heroísmo, que uno no descarta los hechos heroicos, sobre todo de los excombatientes conscriptos, de quienes estaban realizando la colimba. Pero está claro que en la construcción de ese relato épico mezclaron el agua y el aceite
y en esa conjugación heterogénea y que malversa la historia, lo que generaron fue un manto de silencio, un manto de impunidad que tardó muchos años en romperse, en lograr revertirse. Pero sobre todo, y como decía, amén de ello, los tiempos de las víctimas son muy personales. Hay quienes dicen por qué tardaron tanto y nosotros a veces contestamos medio socarronamente porque un poco más tarde tal vez hubiese sido demasiado tarde. Digamos, cuando hay graves violaciones a los derechos humanos no hay una temporalidad, no hay un único momento, pasa en múltiples causas, se puede equiparar al proceso que, por ejemplo, hacen las víctimas de abuso sexual infantil, niñas que fueron abusadas y que tal vez muchísimos años después, ya adultas, con 25, 28, 30, 35 años, hacen un proceso individual, un proceso subjetivo, y a partir de allí pueden hablar. Bueno, aquí sucede lo mismo. Aquí los compañeros a quienes representamos del CECIM y que están dispersos por a lo largo y ancho del país, han hecho un proceso subjetivo y en buena hora lo han hecho porque nos han permitido poner en tensión todo el montaje y diseño de impunidad de la dictadura. Doctor, quiero que nos cuente después en dónde están más avanzadas las causas, en qué juzgado, pero ¿qué delitos son los que ustedes tienen acreditados de las más de 170 denuncias creo que tienen acumuladas? ¿Cuáles son los episodios? Hablamos de taqueamiento, hablamos de enterramiento hasta el cuello, hablamos de obligarlos a sumergirse en agua helada, de picana con teléfono de campaña, de golpes, del hambre como una forma deliberada de sometimiento de las subjetividades de los cuerpos. Había provisiones en muchos casos, las superioridades comían calentito, comían en cantidad, y los colimba padecían en los pozos de zorro, en las posiciones, el hambre, el frío, y además hay que entender que todo este contexto de tortura, que es una práctica en sí misma vejatoria de la dignidad humana, se daba en un contexto, como decía, calamitoso. Cuando uno se pone a estudiar el desarrollo y la planificación táctica y estratégica de la guerra, a partir de un informe que realizaron desde las Fuerzas Armadas, el informe Rattenbach, que fue desclasificado, que fue sacado de su secreto en el año 2012, uno puede advertir que entre sus conclusiones el informe Rattenbach habla de una aventura militar, de Malvinas como una aventura militar. Y luego explica, y además los distintos volúmenes del informe dan cuenta de ello, de la falta total de preparación táctica y estratégica. Con lo cual, bajo estas condiciones se dieron las torturas. Una tortura en sí misma siempre es repudiable, siempre es reprochable y siempre merece toda la persecución del Estado en relación al juzgamiento y al castigo a los torturadores. Pero además pensemos como un factor agravante de esa situación ya de por sí sumamente grave, que era que se dio en el medio de esta aventura militar. Con lo cual, los soldados conscriptos, los excombatientes de Malvinas, fueron sin lugar a dudas la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar. ¿Y qué nivel de pruebas existen? ¿Hay testimonios, hay registros de esos vejámenes? ¿Se puede avanzar judicialmente para condenar a los culpables? Claro que sí. En la actualidad han declarado 176 soldados, algunos en calidad de víctima directa, otros como testigos directos, que nosotros los caracterizamos como víctimas también, porque pensemos bajo ese manto contextual lo que implica haber visto cómo torturaban a un compañero de posición, ¿no? Es en sí mismo una tortura, una forma de tortura psicológica. Pero han declarado 176 personas, hay un centenar de militares denunciados, y ya de por sí, cuando hay violación a los derechos humanos, y sobre todo en un contexto de tanta asimetría de poder, porque estaban bajo la comandancia desde las Fuerzas Armadas, ya de por sí el testimonio vale muchísimo. Un testimonio que tal vez solo o impreciso en un juicio común, en un juicio convencional, haya que complementarlo con otros elementos de prueba en un juicio de estas características, que una víctima diga, fulano me torturó, ya vale por sí mismo. Pero además, merced a la desclasificación de todo el acervo documental y archivístico de Malvinas, que operó a partir de 2015, lo que hemos encontrado son documentos en donde los mismos soldados ya denunciaban en 1982 las torturas, y además lo que hemos dado en llamar las tecnologías de impunidad, un montaje realizado por el Estado genocida
para que estos hechos quedaran impunes. Por eso decimos, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, que los soldados conscriptos sufrieron al menos 3 instancias de tortura. Cuando fueron torturados específicamente, luego cuando el Estado genocida montó un aparato para que estos hechos quedaran impunes y no pudieran ser investigados, y ahora, merced al obrar del Poder Judicial, que les da la espalda y que no permite que esta causa avance en su investigación. He entrevistado en mi tarea periodística, doctor, a sacerdotes que oficiaron de capellanes en la Guerra de Malvinas. No digo que justificaban las torturas, pero que las entienden en el contexto de una guerra, como justificando que si bien es un vejamen de un superior a un subalterno, bueno, es la guerra y en la guerra los códigos son otros. Este es un argumento válido porque también es empático con las posturas de algunos otros excombatientes, veteranos de guerra, que se pliegan a esa idea. No, esto no guarda ningún correlato con nada, y de hecho las mismas Fuerzas Armadas han respondido en el marco del expediente que no existen los castigos, no existe algo así como el calabozo de campaña o el castigo de campaña, y que aquella persona que cometiera ese tipo de tropelías hubiese merecido en ese momento un castigo a través del Código de Justicia Militar, con lo cual no estaba previsto, no está previsto, no vale, no lo amerita, y sobre esa base no hay ningún tipo de justificativo. ¿En qué juzgados federales se ha avanzado más con estas denuncias? ¿En cuáles encontraron aceptación del camino de la búsqueda de la verdad y en cuáles reticencia? Hay una sola causa en trámite ante la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, y allí están nucleadas todas las denuncias y todas las investigaciones, y se está dilucidando la responsabilidad individual del más de centenar de militares denunciados. ¿Esto por una estrategia defensiva, doctor, o porque fueron a otros juzgados y no le dieron cabida? No, porque corresponde el tratamiento por el Juzgado Federal de Río Grande, que es quien ejerce competencia territorial sobre las Malvinas, que es territorio argentino, y forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur. ¿Y cómo podrían conectarse estas causas? Porque también en el programa que hacemos en la radio dialogamos con conscriptos que no fueron a Malvinas, pero que vivieron situaciones de apremios, vejámenes, torturas similares, haciendo el servicio militar. Estas prácticas pueden ser el emergente de un iceberg de algo que venía sucediendo con habitualidad y que no era denunciado. No lo descartamos, hay procesamientos y avances de la investigación en ese sentido, y aquellas personas que hayan estado realizando el servicio militar obligatorio y hayan sido torturadas tienen que efectuar la denuncia. Hacemos un llamamiento a que se animen a denunciar, porque claramente había una lógica intrínseca en la formación y dinámica de funcionamiento de las Fuerzas Armadas que fue determinante. Doctor Iraola, ¿era un plan sistemático las torturas en Malvinas o era la expresión del carácter irascible de algunos oficiales o suboficiales? ¿Lo hacían todos? ¿Lo hacían algunos? ¿Cómo está caracterizado el denunciado? No, a ver, en todas las unidades militares hay al menos un caso, en todo a lo largo y ancho del Teatro de Operaciones Malvinas hay casos, con lo cual hay una lógica de formación de las Fuerzas Armadas, y se da en forma generalizada y con una misma dinámica de realización de la tortura, con lo cual podemos hablar sin lugar a dudas de una lógica intrínseca de formación de las Fuerzas Armadas, que estaban preparadas a instancias de la Escuela de las Américas, de la doctrina de la seguridad nacional, para la represión y no para la defensa. Es decir, que hasta los propios les alcanzó ese efecto represivo. Y sí, claro, porque estaban formadas para eso, ya no quedan dudas. Si uno lee el informe Rattenbach puede dar cuenta de que esas Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa nacional, sino que estaban formadas en la lógica de la represión. E hicieron ni más ni menos que aquello para lo que estaban formadas: torturar, vejar y menoscabar la dignidad de las personas. ¿Qué esperan como respuesta de la Corte? Digo, hay morosidad en sus definiciones, pero ¿cuál es la expectativa que tienen? Que esté a la altura de la historia y que cumpla con las obligaciones
nacionales e internacionales que el Estado argentino ha asumido en materia de memoria, verdad y justicia, y que falle en consecuencia. ¿Ustedes quieren un juicio similar que cuando se juzgó a los genocidas de la dictadura, que se lo sienten en el banquillo a los responsables de igual manera? Eso es lo que estamos pidiendo, sí. ¿Y ustedes temen que lo que se está buscando es que eso no vaya a un juicio oral? Sí, hay una vocación de construir impunidad que la venimos denunciando hace tiempo. Con lo cual, por eso, esperamos que el Poder Judicial rompa esta lógica y construya una dinámica de tránsito hacia la memoria, la verdad y la justicia. Personalizo en el final del reportaje las razones que lo impulsan a usted a buscar justicia, más allá de su profesión de abogado. ¿Por qué está involucrado en esta causa, doctor? Yo soy un activista de derechos humanos, profundamente humanista. Me encontré con el CECIM La Plata, en el Centro de Excombatientes, que para mí fue una escuela de vida, de militancia, de formación en materia de derechos humanos y políticas soberanas. Así que soy un hijo del CECIM y en ese marco voy a avanzar como lo avanzo en otras causas en las que intervengo, siempre con un sentido pleno de defensa irrestricta por los derechos humanos. No es que tenga familiares que estuvieron en Malvinas ni que padecieron esta situación, ¿no? Nací en 1986, así que ni siquiera había nacido para el momento de derecho bélico. Bueno, lo cual es de doble mérito su compromiso con esta causa. Y de las historias que le contaron y que están registradas judicialmente, ¿cuáles son las que más le han sorprendido, doctor? Son muchos testimonios. La verdad es que uno no puede creer muchas veces cómo ha operado la perversión humana, sobre todo en contextos tan hostiles. Y siempre me nace la misma pregunta: si no es a instancias de una formación precisa para la tortura, el exterminio y la muerte, ¿cómo una persona puede pararse frente a un par y cometer este tipo de delitos, este tipo de tropelías? La verdad es que hay que estar muy formado previamente y hay que tener un desprecio, hay que estar formado en el desprecio a la condición humana para poder hacer de la tortura una lógica y una práctica habitual. ¿Nos podría relatar un par de ellas que considere de las más absurdas e inexplicables, sin mencionar a los protagonistas, por supuesto? Los estaqueamientos, el hecho de que haya habido soldados estaqueados a quienes les cayeron municiones y bombas, proyectiles encima, que murieron estando estaqueados. Bueno, eso entre otras cosas. A mí no me gusta hablar mucho de la lógica de comisión porque no quiero alimentar el morbo, no quiero alimentar esa dimensión. Me parece que tal vez lo más importante, el aporte más importante que queremos hacer es justamente la reconstrucción y la reescritura de la historia y poder poner Malvinas en su debido lugar. La Guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar y frente a ello tenemos que exigir memoria, verdad y justicia. Finalmente en eso quiero subrayar esta cuestión. Parece que forme parte del olvido de Malvinas, los torturados de Malvinas. Incluso en el discurso público, en el discurso mediático, no se le asigna tanta trascendencia. Es parte de la batalla cultural y la estamos dando y creemos que la correlación de fuerzas en la sociedad, en la cultura, se está dando. Hay herramientas importantes como Iluminados por el Fuego, un libro y una película que han permitido una reflexión profunda y una revisión profunda y que en alguna medida dispararon los testimonios que dan inicio a esta causa. Con lo cual es una cuestión de tiempo, lo imposible solo tarda un poco más y nosotros estamos convencidos de que nos asiste la verdad y nos asiste el derecho, con lo cual más tarde que temprano, o más temprano que tarde, dependiendo qué es lo que resuelva la Corte, entendemos que vamos a poder alcanzar ese desafío primigenio que tiene que ver no solo con la justicia en términos individuales, de condenas individuales, sino con la justicia histórica, que es que el pueblo argentino sepa qué pasó durante la Guerra de Malvinas. Sí, sobre todo, doctor, para evitar que continúen esas prácticas. Por lo que tengo entendido, las escuelas de formación militar siguen teniendo la misma lógica de sometimiento. No se prepara profesionales, sino que se prepara disciplinados a una verticalidad. Eso no se ha podido revisar en casi 40 años de democracia. Totalmente. Hay que hacer una revisión integral. El servicio militar obligatorio no está derogado, está suspendido y cada tanto afloran ese tipo de discursos patriarcales, vulneratorios de derechos, verticalistas, que nos
hacen pensar que lo que necesita la sociedad es una organización castrense, una organización militar. Lo que la sociedad necesita es más formación en derechos humanos, mejores estándares de convivencia y sobre todo un modelo productivo que permite una redistribución de la renta que haga que no haya más pobreza, que no haya más desnutrición y que podamos vivir en paz y en armonía. Doctor Iraola, gracias por este tiempo, muy amable, y ojalá que la Corte esté a la altura de las circunstancias históricas. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Uno de los olvidos de Malvinas, los 40 años que han pasado, tiene todavía pendiente hacer justicia de aquellos soldados que fueron sometidos a tortura, vejámenes, algo que es impensado, inadmisible. Van a la guerra mal provistos, sin formación, sin armas, sin alimentos, sin buena ropa, sin estrategia de guerra y además tienen que soportar las torturas, los vejámenes, las imposiciones de sus superiores. Que vaya a saber por qué razón, por qué lógica perversa, en lugar de empatizar con sus soldados, los sometían a actos de vejámenes que son oprobiosos. Bueno, es el tiempo de que actúe la justicia, que en la Argentina tiene muchas deudas. Ojalá esta no se transforme en una más. Nos encontramos en una próxima entrevista en Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.